Por esa razón, para ver un ángulo desde un punto de vista que conoce más el tema del mundo árabe, del tema del Medio Oriente, nos acompaña aquí en la cabina de la radio Mahmoud Ali Teherán, quien nos puede dar unas luces de qué es lo que está pasando desde su punto de vista, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ve pasa en Medio Oriente. Recuerdo que la semana anterior, en la cual conversamos, la entrevista anterior, él tenía una tesis de que el hecho de que Israel haya atacado a Irán e Irán haya respondido a Israel era un poco para bajarle el tono al genocidio que Israel estaba cometiendo en la Franja de Gaza contra los palestinos. Mahmoud, bienvenido, buenos días. No sé si todavía tenemos esa tesis, luego lo visto durante 2 semanas, creo, con los bombardeos de Irán a Israel y la intervención de Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, don Fernando. A ver, hay ciertas cosas que uno debe tocar y poder entender en este caso. Los bombardeos de Estados Unidos el día de ayer a 3 zonas, curiosamente se habla y se especula que son zonas bastante importantes, digamos, tanto Isfahán como las otras 2 zonas, pero curiosamente son zonas donde sí hay análisis de uranio, enriquecimiento y todo eso. Ok, yo no me voy a meter a decir si eso es para fines domésticos o para fines bélicos, ok. Hay que entender que Irán es parte de la Organización de No Proliferación Nuclear, mientras que Estados Unidos no acata lo que diga, e Israel definitivamente menos todavía. Entonces tenemos aquí un conflicto entre alguien que acusa a otro de estar fabricando armamento nuclear cuando tiene abiertas las puertas a la inspección. Y lo curioso es que el que acusa, hace más de 30 años que viene el gobierno de Israel acusando de esto, y hasta el día de hoy los inspectores no han encontrado nada. Usted mencionaba hace un momento lo que pasó en Irak. Sí. Ok. Es curioso que después de que destruyeron Irak, convirtieron eso en una suerte de manicomio, cementerio, y la guerra civil no ha terminado en Irak, ¿ok? Tuvieron que irse, retirarse ellos. Básicamente como lo que le pasó en Vietnam. El asunto es que siempre que salen, tratan de salir a decir de que vamos a dejar que se autogobiernen, ¿no? O sea, entendemos que ya han madurado y todo. No maduraron ni nada. Ellos están saliendo con el perro con la cola entre las piernas. En el caso de Irak, tanto Aznar, que en esa época era parte de la coalición y todo, porque era el presidente de España, entiéndase, España tiene un rey, que es figura decorativa, y un presidente que es el que gobierna. Tanto Blair como Aznar y el mismo Bush salieron después a decir que en realidad si habían armas químicas o no, no era importante. Ese no era el objetivo. Ahora sale Trump a decir de que podría evaluarse el tema de un cambio de gobierno en Irán. ¿Y quién es Estados Unidos para que determine eso? O sea, sabemos que se meten en la política del mundo entero. Le propone a Irán que vuelva a ser un país grande como lo fue en el pasado. ¿Qué se entiende por eso? Sometido a Estados Unidos. Quiero que quede claro acá, yo no estoy defendiendo a Irán. Por más que el origen que yo tenga, no lo estoy defendiendo. Conversábamos la semana pasada también en cuanto al tema de que no necesariamente grupo étnico implica religiosidad o grupo religioso o credo. Del 100% de musulmanes que hay en el mundo, el 80% no es árabe. Ya. ¿Okay? Y solamente un 20% de la población árabe a nivel mundial es musulmana. ¿Cuánto me repites? Un 20% nada más, contra un 80% que son de diferentes grupos étnicos. Ya. También
hay que entender que de entre los árabes, en general, no todos los árabes son musulmanes. Aproximadamente un 75 a 80% somos musulmanes, mientras que hay un resto que no lo son, cristianos mayoritariamente, y también de religión shia, que es lo mismo que hay en Irán. Ahora entiéndase, Irán étnicamente, usted hablaba el otro día, escuchaba ya la última parte, ya yo había salido, escuchaba que alguien sugería que hubiera un mapa aquí para poder explicar. Hubiera sido interesante, de verdad. Sí, de verdad. Irán tiene varios grupos étnicos. El grupo que le da nombre básicamente al país son los arios, un pueblo muy antiguo que se dividió en dos ramas, los indo-arios y los indo-iranios. ¿Okay? Los indo-arios básicamente son la gente de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, toda esa gente. ¿Okay? Aun cuando ahí también hay diferentes grupos étnicos, mestizaje y todo eso. Pero estamos hablando del original. Los grupos indo-iranios son básicamente los persas, de la antigua Persia, los kurdos, que son los descendientes de los antiguos medos. Los baluchis, que son una rama de los medos, que los persas colocaron en esa zona que se conoce como Baluchistán, como tapón contra el Hindustán, contra la India antigua. Y existen los tajiks, que están en Asia Central, en medio de un montón de repúblicas turcas, ¿ok? Siempre que la gente cuando le hablan de turcos, piensa inmediatamente Turquía, e incluso incluye a Turquía como parte del mundo árabe. Los turcos son una rama de los mongoles, no son árabes, y no hay un solo país turco, hay un mundo turco, así como hay un mundo árabe, así como hay un mundo iranio también. Los uigures que están dentro de China son turcos, los kazajos son turcos, los turmenos son turcos, los azeríes de Azerbaiyán son turcos. En cambio, y obviamente Kirguistán también, el Cáucaso también, pero la zona básicamente de Tayikistán, también hay diferentes grupos étnicos, pero básicamente toma su nombre por los tajiks. La palabra Taj en el idioma árabe y en el farsi, que es el idioma persa actual, significa corona. Entonces, los que usan corona, los reyes serían, ¿ok? Hay persas que son, la mayoría de los persas en Irán son de religión shia. La mayoría de persas de Irán son de religión shia. Los pueblos turcos que llegaron luego y se instalaron allí, las tribus turcas, también son en su mayoría de religión shia. Entre la población kurda, mayoritariamente musulmana, y lo mismo con la población baluchi. Por eso es que hay a veces conflictos con el Kurdistán, no solo porque quieren independencia, anhelan un Kurdistán propio, lo cual es bastante complicado porque hay casi 4 países que tienen población kurda, y encima está el tema, unos son de derecha, otros son de izquierda, unos son laicos, otros sí son religiosos. Entonces es bien complicado formar un país con todos esos ingredientes. Baluchistán está sobre 3 países básicamente. Está sobre Afganistán, está sobre Pakistán y está sobre Irán. Los idiomas que hablan ellos son bastante similares, como diríamos el portugués, el español, el italiano, se puede uno comunicar en ellos. Y existe una minoría árabe que hay en Irán, que la mayoría de la población árabe que hay en Irán son también de religión shia, y hay una minoría que son musulmanes. ¿Ok? Cuando las personas viven en la zona del Kurdistán y Baluchistán, casi no hay problemas de persecución. Pero cuando viven en las zonas alejadas, entonces sí hay problemas. El gobierno de Irán persigue a todo aquel que no sea de religión shia, sean cristianos, sean musulmanes, sean bajáis, que son una rama que se salió de la religión shia. Tal vez haya oído hablar de ellos, ¿ok? Hay muchos musulmanes que están en las cárceles de Irán. Entonces, quise decir esto para que entiendan, en mi postura como musulmán, no es que tengo antagonismo a Irán, ni tampoco favoritismo a Irán. Estoy tratando de ser lo más imparcial posible en esta situación. En cuanto a Israel... Pero antes de pasar por eso,
¿Existe persecución a etnias ahí en Irán? Digamos, hay grupos étnicos como tal, estamos hablando de razas, ¿ok? No necesariamente, ya, pero sí por el factor confesional, ya. Sí, hay. Hay musulmanes que están presos por ser musulmanes, simplemente. Hay cristianos que están presos por ser cristianos, y hay bajáis que están presos por ser bajáis, ¿ok? De hecho, acá en Perú hay no una gran comunidad bahá'í, pero hay, y de entre ellos hay algunos que son iraníes. Ya. ¿Ya? Hay que tener presente una cosa, el enemigo de mi enemigo no necesariamente es mi amigo, ya. ¿ok? Entonces yo tengo en todo caso buenas relaciones con ellos, pero cada quien en su lado, ¿ok? Y antes de pasar a Israel, ¿qué representa el ayatollah? La palabra ayatollah en realidad no es una palabra persa, es una palabra árabe. La palabra ayah, y quiero que me entiendan, a ver si lo puede repetir. Ya. Ayah. Ayah. Con una H aspirada al Ya. final sería. Ayah. ¿Ok? Significa signo. Ya. Y Allah es el nombre propio de Dios en el idioma árabe. O sea, no es la palabra para Dios, porque la palabra equivalente a Dios en el idioma árabe es ilaha, Ya. que es lo mismo que en el arameo. O sea, cuando Jesús se refería a Dios, decía ilaha. Ilaha, y decía también Allah. ¿Ok? En hebreo se dice Eloh, que para el caso es lo mismo, porque el hebreo y el árabe, el hebreo y el arameo son simplemente dialectos del árabe. ¿Ok? Un judío no lo va a aceptar, definitivamente. No, va a decir que nuestro es más antiguo. El hebreo moderno es un idioma fabricado prácticamente, que han tenido que volverlo a rescatar para poder justificar un supuesto origen semítico que no lo tiene. Pero son muy parecidos. De hecho se puede entender, la escritura es diferente en el hebreo con el árabe. El farsi, por ejemplo, utiliza caligrafía árabe, pero es otro idioma. Es como que usted dijera, pues yo leo español, entonces entiendo perfectamente el inglés y el alemán, y lo puedo leer, lo podrá leer, pero no lo va a entender. Es más, posiblemente lo lea mal. ¿Qué pasa para un hispanohablante que no habla inglés, pero encuentra un texto que dice, The God is one, ok, el Dios es uno, él va a decir, The God is one, ok, pésimamente. Entonces pasa lo mismo. No necesariamente nosotros podemos leer y pronunciar bien el farsi, ni los que hablan persa van a entender o pronunciar bien el árabe porque tengamos la misma caligrafía. No. Lo mismo pasa con el urdu de Pakistán. ¿Ya? Y regresemos al ayatollah. Ok, entonces la palabra ayatollah significaría literalmente signo de Dios. Eso es lo que significa. Ahora, dentro de lo que es un ayatollah, dentro de la religión shia, es como decir prácticamente casi el papa para los católicos. Claro. ¿Ok? Pero, sin embargo, hay diferentes ayatolás, entonces no es equivalente, sería como el caso de un cardenal. La diferencia entre la religión shia y el islam es que en el islam no tenemos clero. O sea, yo puedo ser el imán de la mezquita de Pocoyay, y hay otro imán que está en el Óvalo Callao, hay otro imán que está en Arequipa, hay otro imán que está... ¿Ok? Ninguno de nosotros está subordinado al otro. Ninguno tiene más jerarquía que el otro. Por más que salga alguien a decir yo soy el islam oficial en el Perú, es payasada en todo caso, ¿ok? O que yo diga yo soy más antiguo, por ende soy superior, no, yo estudié en tal universidad, el otro no. No. Cada uno es independiente. A mí me designó mediante Ahora, documento el ayatollah no hay como el papa, por ejemplo, que designa cardenales. No tiene nada que ver. En cambio, en la religión shia sí. ¿Ok? El ayatollah supremo, que en este caso es Ali Khamenei, que es iraní, es nominalmente el jefe de todos los ayatolás que hay dentro de Irán, de los que están en Irak, de los que están en el Líbano, de los que están en el Yemen, y por ahí que hayan otros. Entonces, pero hay diferentes cargos. Está el ayatollah, por debajo del ayatollah está el Joyatul Islam, por debajo del Joyatul Islam están otros clérigos, que se conoce como shuyukh o sheikh, que es otra palabra árabe. Literalmente sheikh significa señor, pero en el contexto tanto del idioma árabe como lo utilizan también en la religión shia,
hay diferentes tipos de sheikh. Por ejemplo, Sheikhul Kabir, un anciano. Literalmente significa señor grande, pero es para no decirle viejo a una persona. Entonces yo soy un Sheikhul Kabir porque soy un anciano. ¿Okay? Pero en ese caso es un ayatollah que es chiita. Claro, estamos hablando de los chiíes nada más. Y dirige a Ali Khamenei. Pero él es el ayatollah supremo en todo caso. ¿Okay? Pero de los chiitas. De los chiíes, nada más. Y ahí está Irán, Irak, Líbano, Yemen. Claro, pero obviamente no él todo. Sí designa. Él sí. O sea, ahora hay que entender, no todo el Líbano, solamente para la gente de Hezbollah. ¿Okay? Porque dentro de la religión shia también hay divisiones. Así como, por ejemplo, dentro del cristianismo hay católicos, ortodoxos, mormones, también hay diferentes grupos. Por ejemplo, Siria mayoritariamente tiene una población musulmana, pero hay una minoría que era la que gobernaba, que era de religión shia, que son los alawís. La de Al-Assad. Exactamente, Ellos, por ejemplo, no se rigen por lo que dijera un ayatollah. Son aliados, pero no obedecen lo que diga el otro. ¿Por qué? Porque es otra rama. En Pakistán hay gente de religión shia, pero no necesariamente todas son de la misma rama, o sea, los duodecimanos. Entonces no obedecen lo que diga el otro. Bueno, esa parte creo que quedó claro, sí. Pero es ese ayatollah el que tiene el poder en esta zona. Definitivamente, el gobierno que tiene Irán es un gobierno teocrático, para que la gente me entienda que es teocrático, un gobierno que supuestamente Dios es el que gobierna. Pero y su representante es el ayatollah. En Irán no está gobernando Dios, está gobernando un señor que se llama Ali Khamenei. Es como que digan que el Papa es también el representante de Dios en la tierra, pues es esa es la visión católica, la otra es la visión... Y tiene su ejército y tiene todo. Exactamente, un ejército de mercenarios suizos, ¿no? Muy bien entrenado, por cierto, pero bueno, eso es lo que tiene el catolicismo. En este caso, el gobierno de Irán maneja un Estado. Claro que maneja un Estado. O sea, está un presidente que está ahí, que curiosamente en este momento es también un clérigo de religión shia, pero que está subordinado al ayatollah. O sea, él puede decir un montón de cosas. La última palabra la tiene el líder supremo de... Por eso es que cuando vemos que esperemos la reacción de Irak, no es la reacción del presidente. No. Esperemos que dice el ayatollah. Claro, primero puede ser que él diga una cosa y luego que va a decir el otro. El actual presidente de Irán, que es un clérigo, salió a decir de que... Porque, a ver, Estados Unidos dice, acusamos a ese país de terroristas, resulta que... yo quisiera pedirle a la gente que tratara de razonar un poquito, que se saquen anticuerpos que tienen a veces ideas preconcebidas. Por ejemplo, yo no soy el enemigo que vino aquí. Lamentablemente el otro día veía comentarios de algunas personas desubicadas que decía que me meto yo a comentar sobre esos asuntos, que me vaya a arreglar los asuntos de la opresión a las mujeres en Irán. Yo no tengo nada que ver ahí, o sea... No, lo que queremos es que nos expliquen la visión que puede haber para que la gente entienda. Para que la gente me entienda. No entiendo, porque te pueden acusar de todo, o sea... La gente hoy está tan, no sé, o sea, quieren participar de todo, quieren intervenir en todo, quieren señalar a todos. Pero lo que yo quiero es que entiendan y escuchen un lado y escuchen otro y puedan ahí hacerse una idea. O sea, yo con un comentario en redes o en algún lado no voy a solucionar una guerra. No voy a parar una guerra. O sea, no te estás leyendo Trump, no te estás leyendo el ayatollah. Lo que te pido es que abras tu cabeza, tu mente, y que des entrada a una visión para entender mejor el problema. Gracias a Dios, está la versión, entre comillas, oficial que Estados Unidos e Israel vende. Está la postura del señor Rodríguez Macay, que está bastante sesgada también. Bueno, y yo estoy tratando de ser lo más imparcial posible, para que obviamente la gente pueda entender. Claro, claro. Ya. Ahora, Estados Unidos bombardea, después de decir, ya pues hombre, vayamos a la paz, y primero te meto un palazo y después te digo, sentémonos a conversar, ¿no? El presidente de Irán dio unas declaraciones en las cuales decía, agradecemos al presidente su disponibilidad de poder conversar.
eso implicaría fin de hostilidades y todo eso se acabó. Y luego sale el ayatollah a decir, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. La pronunciación correcta es Hormuz. Hormuz. ¿Ya? Obviamente, como la H es muda en español, la gente no lo pronuncia, pero la correcta pronunciación es Hormuz. No, Hormuz. No, Hormuz, ya, con Hormuz. H. Ya. Hormuz era en la antigua Persia el dios del bien, contra Ahriman, que era el dios del mal, que curiosamente eran hermanos y vivían peleando. Entonces, para que la gente lograse que el bien prevaleciera, tenía que portarse bien y ayudar al dios Hormuz a vencer al mal. ¿Ok? Ya. Ese era básicamente el dualismo zoroastriano. Paremos ahí un ratito para regresar ahora a Israel, que querías comentarnos ahí. A ver, Israel también tiene varios grupos étnicos, no es uno solo. El otro día explicábamos un poquito que es erróneo identificar al Estado de Israel con el antiguo pueblo de Israel. El antiguo pueblo de Israel era un pueblo semítico, igual que los árabes, y el actual Estado de Israel es un Estado fabricado por una corriente política que se conoce como el sionismo, que tiene sus bases entre gente que no es semita, que son de origen tártaro, de origen germánico, de origen eslavo, cuyos antepasados se convirtieron al judaísmo. Que hayan tenido problemas en Alemania no fueron los únicos. Los búlgaros tuvieron problemas, los polacos también, checoslovacos, gitanos, en fin, pero nadie de ellos ha pretendido hacer un nuevo Estado por lo que pasó. Es más, hablábamos creo el otro día de que inicialmente el Estado de Israel no se iba a crear en Palestina, se iba a crear acá en la Patagonia, ¿no? Pero los presidentes de esa época obviamente no lo permitían. El actual presidente de Argentina se los llevaría. No, dijo que sí, o sea que lo va a subvencionar incluso, ¿no? No puede subvencionar a los jubilados, pero va a subvencionar a todos los colonos que quieran venir a vivir a la Patagonia. En realidad eso de subvencionar es ridículo. Hace años que se compró la Patagonia, ellos son los dueños de la Patagonia. ¿Quién fue el testaferro? Un personaje muy famoso, Don Francisco. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver Don Francisco ahí? Él no se llama Don Francisco, es Mario Krausberger, y sus padres eran de Austria, eran de esos que se convirtieron a la religión judía. Entonces, incluso don Francisco salió a decir, lo que vivimos nosotros en la Segunda Guerra Mundial, él no vivió allá, él nació en Chile. O sea, es como que yo hablara y dijera, lo que yo viví en la época del Jalifa tal, no, eso fue mis antepasados, no, yo nací en Perú, no he nacido allá. Entonces, el tema es que hay que ver esa situación. En la Segunda Guerra Mundial se produce una gran migración hacia Latinoamérica. Claro que sí. O sea, y no solamente son alemanes o italianos, sino también los perseguidos al principio. Sí, correcto. Los primeros los perseguidos y luego los que perdieron la guerra. Ajá, también salieron. Sí. Eso es cierto. Ahora, adicional a esto que he explicado, existe una población judía étnica, es decir, que sí son semitas, que descienden de la antigua tribu de Judá, o Yahuda, como es la pronunciación correcta. Entonces, ¿qué pasó? ¿No eran 12 tribus? Mucha gente se pregunta eso, ¿no eran 12 tribus? Tras la muerte de Suleimán, Salomón, el reino se partió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Pero eso no quiere decir que el resto de Palestina estaba vacía. Ahí vivían los palestinos, antiguamente llamados Kenani o cananeos. Y parte de esos cananeos eran descendientes de Abraham también. Es más, la gente de la Franja de Gaza son descendientes de Esaú. Esaú era hijo de Isaac. O sea que el conflicto ahorita es entre los hijos de Isaac. No tienen nada que ver los hijos de Ismael ahí, porque Ismael vivió en la península árabe. Y de hecho muchos judíos lo reconocen y lo dicen así, tenemos lazos, deberíamos unirnos contra los cristianos. Dicen. O sea, en Palestina, la población palestina básicamente, no es solamente árabe musulmana, también hay cristianos, de diferentes ritos, sí, mayoritariamente del rito ortodoxo, luego está del rito armenio,
luego están los cristianos del rito católico, rito copto, rito nestoriano, rito jacobita, hay un montón de grupos ahí. Entonces, y todos ellos son palestinos. Le explicaba yo de qué se parte el reino. Las 10 tribus son llevadas a un exilio en el norte de Irak y luego el emperador persa los lleva a Afganistán. Esos son los pastún de donde salió el talibán. Los pastún. Okay. Esa gente entonces tendría derecho a ir a regresar a Palestina y decir, es nuestra tierra. Y ellos son más semitas que los otros. Pero no hay ningún interés. Es más, nominalmente la mayoría de los pastún se declaran musulmanes. Y lo mismo pasa con una facción de los pastún que se estableció entre lo que es India y Pakistán, que es Kashmir o Cachemira. Musulmanes en su mayoría. Y ellos dicen, nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, no somos judíos, y es correcto. ¿Okay? Sin embargo, no todas esas 10 tribus se fueron. Hubo un remanente que se quedó a vivir ahí en la zona de Samaria, y son conocidos como los samarios, samaritanos, en árabe se dice samarión. ¿Okay? Samarión, ya. Los samarión son judíos, religiosamente hablando. O sea, el judaísmo como religión surge a partir de Moisés. O sea, es absurdo que alguien venga a decir, no, Abraham era judío, si no había nacido Judá. Y Moisés, que es al que se le entrega las normas del judaísmo, tampoco había nacido. Entonces, ¿qué era Abraham? Abraham era sometido a Dios, dicho en árabe, musulmán. ¿Ok? Ya. Jacob mismo no se puede considerar judío, porque los judíos surgen a partir de su hijo Judá. Ahora, hay un detalle aquí que mucha gente tiene que comprender. Esta gente que es de religión judía, ellos se declaran palestinos. De hecho, se visten como... Me vio ese día vestido en el cementerio. Exactamente. Ropa árabe. Ese es su atuendo. ¿Y cuál es su argumento? Es que así se vestían nuestros antepasados. La pregunta es, ¿y ese traje que salen ahora los judíos utilizando, era el que usaba Jesús? ¿O sus contemporáneos? No, es un traje europeo. Lo cual demuestra que efectivamente pues tienen más origen europeo que semítico. En todo y ellos terminan siendo llevados... inicialmente no es que son llevados a Palestina. Donde había palestinos. Claro, donde había palestinos, efectivamente. Los instalan ahí. Ahí los instalan. Se produce la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler quiere votar a esa gente por no tener competencia, y luego de que decide votarlos, propone a Inglaterra y Estados Unidos que se los lleven, porque ya habían comunidades judías ahí. Había otra en Argentina, que era la que promulgaba ya crearlo ahí. Estados Unidos, los judíos que estaban instalados en Estados Unidos no querían recibir a los primitos que recién venían, e Inglaterra tampoco. Es curioso porque uno de los ministros británicos era de origen judío, y judío étnico, Benjamin Disraeli, que fue antes de Churchill. De Churchill. Él es el que promueve la invasión a la India y luego la caída del Imperio Otomano, y luego del Imperio Otomano que estafaron a los líderes de la revuelta árabe, diciéndoles van a tener un nuevo Estado, y obviamente después agarraron, se lo partieron entre Francia e Inglaterra, todo el mundo. Lo partieron a su gusto. Dejaron comunidades que eran de aquí, las dejaron al otro lado, o partidas a la mitad, como pasa con los aymaras aquí, que están repartidos entre Chile, Perú y Bolivia, y que anhelan un nuevo Estado aymara, ¿no? Y obviamente ninguno de los 3 países se lo va a permitir. Cuando me has estado contando toda esa historia así de pueblos, ¿no? De etnias, de comunidades, es lo mismo que he estado pensando que ha pasado en cierta medida con la división que se han hecho los estados, y donde los estados han visto más una línea que la realidad de las comunidades que viven en ese sector. Claro, y si consideramos que yo trazo la línea aquí porque de este lado hay ciertas riquezas y yo me voy a beneficiar. O mitad. Exactamente, ¿no? Básicamente es lo que pasó. Siria y Líbano eran una sola cosa, Jordania y lo que es Palestina, y olvidémonos de Israel porque ni existía, pero era una sola cosa, y parte de Irak también. La península árabe eran siempre diferentes tribus, ayudaron a unos y luego le retiraron el apoyo y luego se lo dieron a otros, y bueno, ¿qué hago con los que yo había apoyado inicialmente? Le creo 2 reinos, pues, el reino de Irak y el reino de Jordania.
El reino de Irak no duró mucho. Ya. Vino un golpe de estado militar y hasta Saddam Hussein siguieron gobernando los militares. En el caso de Jordania, hasta ahora continúa la monarquía. Pero son gente que le tiene una deuda a Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, esa gente es lo mismo que pasa aquí. Mucha gente dice, pero nuestra presidenta tiene que gobernar para los peruanos. Jamás van a gobernar para los peruanos. Van a gobernar para quien apoyó que lleguen a ese lugar. Mientras seas útil. Exactamente. No importa si es una democracia, si es una dictadura, si es un régimen militar, si es un régimen teocrático. Exactamente. No, eso no importa. No importa. Mientras a las potencias tú le seas importante y abras puertas a sus intereses, no hay problema. Exactamente. Mejor dicho, imposible. ¿Ok? Ahora, toda la población de Israel, me he olvidado, de entre la población árabe palestina, hay una facción de religión shia también, que trabaja para Israel, para el gobierno sionista. Ya. Y son los drusos. Pero ellos no están sometidos a la ayatollah, porque esa es otra secta. Ya. ¿Ya? Cuando les conviene están juntos, cuando les conviene se separan. Por ejemplo, en el Líbano lucharon contra los israelíes, pero en Palestina están dentro del ejército israelí. De hecho, hemos tenido acá en Perú 2 embajadores drusos que son de origen palestino, son árabes, y que cuando se les preguntaba si ellos no tenían problemas, su respuesta era, yo soy israelí. ¿No? Los problemas tienen terroristas, o sea, todo el que lucha por la independencia es terrorista para ellos. Bueno, ahora, toda esta gente que comenzó a migrar, cuando Inglaterra desarma el Estado todo, y se queda con esto, entonces intentaron pues crear Israel en la Patagonia. Hacia la Patagonia. Obviamente los gobiernos no lo aceptaron, decidieron crearlo en Kenia o en Tanzania. No querían ir a vivir con los negritos, entonces decidieron crearlo en Madagascar, pero Madagascar era colonia francesa y Francia dijo, no. En mi colonia no. Agarra una de tus colonias y establecelos ahí. Entonces Palestina. Inicialmente era 2 estados, pero la gente que supuestamente sufrió en Europa y todo, comenzó a llegar y los palestinos cometieron el error de recibirlos. Generosamente, bienvenido, primo, hay bastante tierra, instálate aquí hasta que puedas salir adelante. Bueno, el que entró, al final quiere votar al dueño de casa. Hay una historia árabe que habla de un beduino, ¿sabes lo que es un beduino, no? El habitante del desierto. Sí, va en la noche. Me imagino una persona con su camello. Sí, exacto, va con su camello. Y llega la noche, arma su jaima, su carpa, y hace frío, y bueno, él está dentro, el camello está afuera. Bueno, el camello en la noche mete la nariz, ¿no? Y el beduino dice, pobrecito, está con frío, ¿no? Después de un rato se vuelve a despertar y ya está toda la cabeza adentro. Bueno, al día siguiente el beduino está muerto de frío afuera y el camello adentro. Básicamente eso es lo que pasó con esta gente que empezó a migrar. Se les recibió. Se los recibió, y por eso es que yo le decía el otro día, ¿de qué día de la independencia habla Israel si ellos nunca estuvieron bajo ocupación de ningún país? Ellos salieron ¿de dónde? De Polonia, de Ucrania, de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos, de Argentina. En busca de la tierra prometida. Y le quitaron su independencia a otro pueblo que sí vivía ahí, argumentando, no, pues esa gente vino de Arabia Saudita, de Egipto. Mentira. En Egipto hay gente, en el otro lado hay gente, y esos árabes que viven ahí son descendientes. O sea, no es que el palestino llegó después de que se generó Israel. No, ellos vivían ahí, en ese sitio. Es más, Golda Meir, que fue una de las primeras ministros de Israel, sale en declaraciones diciendo, si yo fuera Palestina, haría lo que hacen los palestinos, defender mi tierra, porque nosotros le hemos quitado su tierra. Entonces, si ellos lo dicen así, Netanyahu también salió en una ocasión pensando que había terminado ya la entrevista y que los micrófonos estaban apagados, diciendo de que hay que entenderlos, o sea, les estamos quitando su tierra, pero vamos a darles duro hasta que se vayan o los matamos, y nadie va a hacer nada porque nosotros manejamos Estados Unidos. ¿Y por qué? Y lo que yo siento y veo en declaraciones, ¿no?, muy radicales del lado de Israel,
es que ellos son un pueblo que toda la vida ha sufrido, que toda la vida ha sido perseguido, que toda la vida quería ser extinguido y que tienen que resistir hasta la muerte porque los quieren desaparecer. Eso lo he escuchado no solamente en entrevistas, sino en varias personas conocedoras o no, que dicen, no, que hasta la muerte hay que defender la tierra. A ver, si yo me meto a su casa, usted tiene un terreno que usted se fue al mercado a comprar y cuando regresa me encuentra metido adentro. O sea, y trata de sacarme y yo no lo dejo entrar. Y al final le doy un cuartito al fondo del terreno, ¿ya? Pero usted no puede entrar a ese terreno sin pedirme permiso, no puede recibir visitas, cuando va a salir tiene que comunicármelo, no puede cocinar lo que quiera, pues tiene que pedirme permiso a mí. Obviamente yo voy a decir que es mi derecho porque a mí me persiguieron, porque yo no tengo casa, porque mis antepasados vivían aquí. ¿Y quiénes son sus antepasados? Disculpe. Bueno, los antiguos tacanas eran mis antepasados. Señor, usted es de origen iraní, ¿cómo es que los antiguos tacanas eran? Es que soy peruano, pues, ¿no? Entonces, porque soy peruano, desciendo de los antiguos. O sea, es una mentira que de tanto mentir uno termina creyéndose la misma mentira que está diciendo. Netanyahu ni siquiera se apellida Netanyahu, su apellido es Milejkowski, o sea, es polaco, ¿ya? Golda Meir no se apellidaba Meir, Rubinstein era de Ucrania. Entonces, ¿de dónde esta gente que ellos eran perseguidos? Fueron perseguidos en Alemania y en otros países. Eso es cierto. Sí, eso es cierto y no lo voy a negar. Como muchas otras comunidades. Como muchas otras comunidades. ¿Pero por qué? Básicamente porque en la Edad Media comienza esa persecución. Cuando sus antepasados se convierten a la religión judía, se vuelven banqueros y comienzan a prestar dinero. ¿A quiénes? A los nobles, a los reyes, duques, condes y todo. Y luego viene la política del perro muerto, pues no quiero pagarte, ¿no? Entonces primero era, le grabo impuestos al pueblo para pagar mis grandes bacanales y fiestas que me doy, pero llega un momento en que ya no hay de dónde sacarle al pueblo. Entonces, perro muerto, pues como se dice aquí vulgarmente, ¿no? Sí. Entonces, pero para justificar el perro muerto, esa gente mató a Jesús. Y entonces comienza una suerte de que la gente boba, ignorante, sí, pues sí, mataron a Jesús, hay que matarlo. Y comienza la jarana esta. Tiempos más modernos, ellos le prestan dinero al Kaiser y el Kaiser se embarca en la Primera Guerra Mundial. Y en lo mejor de la guerra le cortan todo. O sea, métase usted a pelear pues, contra 10 vecinos de allá. Y lo hace porque tiene la garantía de que tiene con qué. El respaldo económico. Ya, pero y de repente los que le están dando el respaldo se lo cortan totalmente. Ahora enfréntese usted a los 10, pues. O sea, y dije 10, pueden ser muchos más incluso. Pero, ¿okay? ¿y en qué momento? Porque ellos llegan, se asientan en la zona, son recibidos, como dice usted, primos, vengan. ¿En qué momento se quiebra todo? Se quiebra al momento... Porque, a ver, son llevados como un recurso para que no estén en Europa ni en Estados Unidos. No logran la Patagonia y se instalan ahí. Pero luego se instalan en un punto estratégico del Medio Oriente y se convierten en aliados de Occidente. Bueno, de hecho nunca dejaron de serlo. Ellos fueron puestos por Occidente ahí. Claro. Y una vez que son puestos en este lugar, ya al parecer se sabía, por estudios que habían estado haciendo algunas personas, de que toda esa zona estaba sobre un océano de petróleo. Que obviamente no, los árabes ni sabían para qué sirve. O sea, ¿para qué me sirve gasolina si tengo camellos? ¿Ok? Entonces, ¿qué será eso? Esa cosa negra que están sacando de ahí, ¿no? Parece brea con la que se untaban los barcos antiguamente. Bueno, ok, pero más de eso no. Entonces, dicen, necesitamos tener una suerte de piedrita en el zapato, por decirlo de alguna manera. Escuchaba yo hace 2 días un mensaje que dio el primer ministro de Bélgica o de Holanda, no estoy muy seguro, que argumentaba lo siguiente: el Estado de Israel no puede desaparecer, porque es un representante de nosotros en ese lugar. Hay que entender, todo lo que lo rodea son pueblos salvajes y bárbaros, o sea, esa es la postura que tenemos para ellos, y se olvidan que la civilización surgió en nuestras tierras, mientras que Europa eran salvajes y bárbaros realmente. Pero es que ninguno de los países o estados que están alrededor le da la estabilidad política a Occidente. El control que tiene claro, sobre Israel
y la posición que tienen no es la que tienen ni siquiera en Arabia, que pueden firmar, o con Arabia Saudita, que firman acuerdos, de comprar petróleo, pero hay un rey que puede morir y hay un heré, alguien que puede continuar y tomar otras políticas. De hecho, y también hay influencias religiosas. Yo no sé si usted recuerde, acá en Perú, si no me equivoco fue en el 70 o por ahí, 73 me parece, el rey Faisal de Arabia Saudita declara un embargo petrolero contra Occidente, debido a que se había dado una guerra, la guerra del Yom Kippur se llama así esta guerra, en la cual básicamente se llama Yom Kippur porque en hebreo es el día de gracias. En realidad la palabra Yom en hebreo es el equivalente al árabe Yaum, día. Kippur, gracias, día de gracias, ¿no? Entonces en esa celebración se produce un enfrentamiento y las tropas árabes estaban derrotando a las tropas egipcias, a las tropas israelíes. Entonces interviene Estados Unidos, manda Kissinger y y se firma un tratado de paz entre Sadat, presidente de Egipto, y Golda Meir, y se dan un besito, un abrazo y todo. Entonces el rey Faisal decreta un embargo petrolero. Dice, no le vendo petróleo a Estados Unidos y sus aliados hasta que dejen de involucrarse en todos los asuntos y la política de la zona. El mundo árabe saltó aplaudiendo. Yo era adolescente y definitivamente me sentí muy contento, ¿no? Pero repercutió aquí, porque al no tener petróleo de allá, Estados Unidos obligó a que Perú le venda lo poquito que hay, y ese poquito involucraba que aquí ya no había gasolina, entonces los autos tenían que circular con una calcomanía que decía lunes, miércoles y viernes, y los otros circulaban martes, jueves y sábado. El domingo si quería sacar su carro, si no caminaba, eso ya era decisión suya. ¿Cuál fue la solución que tomó Estados Unidos? Porque anteriormente ya habían mandado a Kissinger y Kissinger había amenazado veladamente al rey Faisal. Y el rey Faisal le dijo, mira, si siguen amenazando, yo tengo más dólares que Estados Unidos, los saco y hago quebrar la economía norteamericana. Así que no están jugando con fuego. Guerra avisada. Muy decentemente se lo digo. Unos días después entra el rey Faisal a una de las mezquitas y su sobrino lo mata de un balazo. No hay que ser ningún tonto para darse cuenta que fue financiado por la CIA. Ahora, a este sobrino le habían prometido que él iba a ser el nuevo rey. Obviamente fue una promesa en el aire porque ni bien el tipo lo detuvieron, lo llevaron preso, la CIA se lavó las manos, dijo, no lo conocemos, no sabemos, y claro, lo decapitaron al hombre por lo que había hecho, y asume el hermano menor. El hermano menor tuvo una entrevista con Kissinger, y después de esa entrevista con Kissinger, abrió los caños, listo, se vende petróleo. ¿Qué pasó en esa reunión? Le dijeron, ¿quieres lo que pasó a tu hermano? O deja de hacer estas cosas. Entonces, no necesariamente todas las monarquías van a seguir la misma línea, pero al que se oponga lo matan. Ese es el detalle, ¿no? El decir, por ejemplo, queremos un cambio de gobierno en Irán. O sea, no es que nos gustaría que hubiera, no, queremos un cambio de gobierno. Es lo mismo que pasó en Ucrania. El gobierno de Ucrania seguía siendo aliado de Rusia, pues financiamos lo un golpe hacemos de caer, Estado, y ponemos otro, y este tipo apenas se acerca a la OTAN. Exactamente, es lo que el... Ahora, pero, a ver, un poquito para explicarle a la gente, porque lo que yo quiero avanzar es sobre el tema de Israel. Porque en la memoria de la mayoría, y quizás de los más antiguos, de nosotros, más de 50, 60, para enterarnos del tema más actual, vamos a nuestra memoria, y quizás los jóvenes que nos escuchan no lo sepan, pero todos tenemos la imagen de Yasser Arafat. Entonces, yo me pregunto ahora, recordando a Yasser Arafat, que era considerado terrorista y bombardeaban Palestina, y todo lo demás, mire, ¿cuántos años han pasado? ¿No? Clinton, y antes de Clinton, y todo lo demás, en Estados Unidos. ¿En qué momento esto se quebró y aparecieron los palestinos con Yasser Arafat, que eran terroristas, y los israelíes eran las víctimas del territorio al cual habían sido llevados y habían sido recibidos por los palestinos? ¿En qué momento se volteó la torta? Definitivamente, sí. Y los empezaron a colocar como los grandes perpetradores, ni siquiera
que se habían retirado de la zona o bélicos, eran considerados terroristas de frente. La Organización de Liberación Palestina, la OLP. Para la Liberación de Palestina. Hay un detalle, y es que antes no había Facebook, ¿ok? Así que nos teníamos que comer lo que Panamericana Televisión nos diga. Pues, hablando aquí. Claro, no había TikTok. Ya, no había, no había WhatsApp, no había nada. Entonces, obviamente había que comerse también lo que diga la CNN. Ya, no había opciones. Si uno se ponía a querer captar alguna señal de Rusia, pues definitivamente era casi imposible. Porque por lo menos por ahí era la otra parte y ya uno analizando podía sacar una evaluación y darse cuenta qué es lo que pasaba. Yasser Arafat comienza su lucha por la liberación de Palestina, basándose en dictámenes que la ONU había dado. Cuando se crea Palestina no había ni la ONU, era la Sociedad de Naciones, se llamaba así. Y después pasa pomposamente a llamarse Organización de las Naciones Unidas. Pero reconocen a Israel y no reconocen a... No, de hecho, a Palestina. De hecho, el detalle es que ellos son los que lo crean, y una vez que lo crean 2 estados. O sea, es lo que en el papel decía. Al día siguiente de que se da ese dictamen, se crea el Estado de Israel y el otro Estado quedó ahí, flotando en el aire, con una gran mayoría de palestinos, y entonces Israel crea los primeros movimientos terroristas a nivel mundial. Israel, no Palestina, ¿ok? ¿Quiénes son los inventores de los coches bomba? El movimiento Irgun, la Haganah, el grupo Singer, ¿okay? Si tiene alguna maquinita Singer, ya sabe ya. Ya, sí tengo. Ya sabe de dónde viene. ¿Okay? Claro, muchos le van a decir, pero eso se hizo en Estados Unidos, pero ¿y de dónde era pues el hombre? ¿Okay? Entonces, estas 3 organizaciones comienzan a poner coches bombas al lado de las iglesias y de las mezquitas. Hoy en día todo el mundo habla de coches bombas y inmediatamente relaciona al mundo árabe con eso. No, dices el que tiene un coche bomba es un terrorista. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, claro, el ETA también no tiene nada que ver, pero se dice lo mismo. Pero los inventores fueron estos 3 movimientos. Que muchos de esos participantes y miembros de estas 3 organizaciones terroristas, declaradas terroristas en un momento, hoy en día son parte del gobierno de Israel. Y dejaron de ser terroristas para ser, pues, el señor ministro, el señor congresista, el señor presidente, Ariel Sharon, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces comienza la lucha por la liberación de Palestina. Basándose en los dictámenes que la ONU había creado, todo pueblo tiene derecho a luchar por su independencia utilizando los medios que tenga a su alcance, entre ellos la lucha armada. Ok, es lo que hizo. Ningún pueblo será discriminado por su religión, por su etnia, por su estatus social. En la Revolución Francesa se aplicaron esas normas y hasta el día de hoy no funcionan, lamentablemente. Sí, pero la diferencia militar era abismal. Tremenda, o sea, los países árabes de la zona, definitivamente, en apoyo al pueblo palestino, no aceptaron esa partición del territorio palestino en 2. Entonces deciden intervenir. Eso explícale a nuestros oyentes cómo se dividió el pueblo palestino. El territorio palestino, básicamente, inicialmente se decía que se iba a partir en 2. Para esa época, el Quds, Baitul Maqdis, o Jerusalén en hebreo, o Jerusalén, como dicen aquí, quedaba dentro de Jordania. ¿Ok? No quedaba dentro del Estado de Israel. La Franja de Gaza quedaba dentro de Egipto y el Golán quedaba dentro de Siria. Todo el resto era Palestina, básicamente. Cuando se crea esto, entonces se produce la Guerra de los 6 días. Se llama Guerra de 6 días porque en 6 días el ejército israelí derrotó a los estados árabes. Le comentaba yo en la entrevista anterior que la aviación israelí despegó de Praga porque allá fabricaron sus aviones. Y todo el armamento que tenía Israel fue fabricado en Europa. Mientras hubo un embargo de armas, entre comillas, para ambos, Israel trajo sus armas. A los otros no los dejaron.
Entonces, la aviación israelí bombardeó el aeropuerto del Cairo y acabó con todos los aviones egipcios. Ellos esperaban que saldrá pues algún ejército de Israel, ¿no? No, salieron desde Praga y nadie pensó que venían a bombardearlos. Entonces, en 6 días acaban con ellos. Los otros ejércitos estaban montados en camellos, con esas espingardas, esos rifles antiguos, que había que volverlo a cargar y todo. Israel tenía armamento moderno para la época, financiado. En 6 días los acabó. En 6 días derrotó a todos. Algunos gobernantes, lamentablemente, decidieron incluso traicionar la causa. Uno de ellos fue el rey de Jordania. El rey de Jordania había rodeado, o sea, el ejército jordano había rodeado todo Jerusalén. Y el comandante en jefe, que era un jordano, le escribe una carta al rey, le dice: Majestad, ya tenemos rodeado, denos la orden y tomamos Jerusalén. Dice: no, regresen a Jordania, regresen a Amán. Pero ya está en nuestras manos, ya no hay nada que decir. No, regresen, porque días antes Golda Meir había tenido una reunión con el rey. Por eso le decía, estos reyes fueron fabricados por Estados Unidos, entonces Estados Unidos, Inglaterra, trabajan para ellos, por lo que ellos le digan. ¿Dónde estudió el rey Hussein de Jordania? En Inglaterra, en la Academia Militar de Inglaterra. Entonces, es claro que esta gente no va a gobernar para los pueblos que dicen, simplemente son figuras que están ahí. Bueno, perdón. Pasa eso, ¿y cómo se divide? ¿Por qué se queda dividido todo partido? Entonces, en el papel habían 2 estados. Un estado de este lado que estaba hacia el mar y el otro estado que quedaba básicamente al otro lado del Jordán. Pero, ¿qué pasa? Y otra zona que quedaba dentro de Jordania, ¿no? Entonces, al haber vencido Israel a estos países, toma todo lo que es Cisjordania, incluido Samaria, Jerusalén y todo eso, se apropia de Gaza y los altos del Golán. Y luego comienza a emitir... ¿Pero eso es todo? No, espérese. No, se apropia de todo. Claro, ya, y comienza a emitir y enseñar en las escuelas los límites reales del Estado de Israel. El monte Ararat por el norte, hasta el sur de la península árabe, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Entenderá usted que hay un montón de países que van a desaparecer. Claro. Entonces no es ninguna novedad que ellos intenten seguir planteando eso. De hecho, esa banderita que utilizan aquí, no la de la Estrella de David, no, hay otro que utilizan. Ahí está el mapa ese que ellos dibujan. ¿Desde el Nilo? Desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea, y desde el centro de lo que es Arabia Saudita ahorita hasta el Ararat, en Turquía. Entonces entenderá que los otros países saben que el otro no está jugando, que tienen que estar preparados para en una eventual invasión y todo, ¿sí? Yasser Arafat comienza a luchar por la independencia. Pero ¿cómo queda la franja de Gaza y cómo queda el lado de Palestina? En ese momento quedan bajo ocupación militar israelí. Luego Egipto hace un tratado, unilateralmente firma un tratado de paz con Israel, y Kissinger es el que tenía que ver ahí, en el cual básicamente la franja de Gaza queda dentro de palestinos y a Egipto le devuelven el Sinaí. El estatus de lo que era Jerusalén y toda esa zona, Jordania se limpia la mano y dice, bueno, ya, que sea para los palestinos. Es como que usted perdió su casa y le dice a la señorita, bueno, que sea para ti, pues, cuando ya otra persona lo tiene. Ya, es lo que hizo básicamente Jordania. Ya se lo dejo para los palestinos. Entonces, los palestinos reclaman que Cisjordania es, pues, definitivamente el lugar donde tiene que crearse su Estado. Muchos pueblos, y la ONU incluida, han adoptado esta postura de que debería crearse un Estado palestino. Pero es un Estado palestino partido en dos, porque la Franja de Gaza no tiene unión con Cisjordania. Es como dijéramos, por ejemplo, el Perú es aquí, y digamos Arequipa, todo eso es otro país. Claro, o sea, la Franja de Gaza está a un lado. ¿Cómo se comunica usted con el resto? La Franja de Gaza está a un lado, que estagna, Moquegua hasta el medio, que es Israel, y hacia el otro lado está Cisjordania, que es Arequipa. Y no hay comunicación entre... A menos que vaya por avión. Y obviamente esa gente no tiene ni aeropuertos, ni cómo. Es más, no pueden salir al mar ni a pescar porque las patrulleras israelíes inmediatamente les disparan, los matan y todo.
Entonces, Yasser Arafat comienza su lucha basándose en lo que decían los estatutos de la ONU, pero inmediatamente comienza el tema de que ellos son terroristas, como le decía hace un rato. En esa época no había Facebook, no había TikTok, no había Instagram, WhatsApp y todo. Entonces, usted no podía ni opinar siquiera y tenía que comerse lo que le diga la prensa oficial, entre comillas. Cuando comienza la lucha, en el caso de Israel, básicamente, hay ciertos detalles. Yo los recuerdo mucho, estaba en plena adolescencia. Después de la muerte del rey Faisal, hubo algo que me dolió mucho a mí. La población palestina cristiana celebra 3 Navidades. ¿Por qué? Porque obviamente son diferentes grupos y ninguno se pone de acuerdo en qué fecha nació Jesús. Es más, ni siquiera nació el 25 de diciembre, eso queda más que claro. Pero en la misma iglesia, que se llama la Basílica de la Anunciación, está dividido en 3 sectores: el sector ortodoxo, el sector armenio y el sector católico. En esa misma iglesia hay 3 Navidades. 3 Navidades en diversas fechas. Sí, en diferentes fechas. Para los católicos, el 25 de diciembre, para los armenios, el 7 de enero, y para los ortodoxos, el 10 de enero. Ya. Ha habido problemas incluso entre estos grupos, siendo palestinos, en el pasado, antes de la creación todavía del Estado de Israel. Y todo. Entonces los turcos que gobernaban la zona decidieron crear entre comunidad y comunidad una suerte de barrera con guardias musulmanes. Entonces, católicos acá, musulmanes aquí, armenios aquí, musulmanes aquí y ortodoxos allá, ¿ok? Para que no haya problemas ahí. Obviamente los musulmanes, su función era simplemente evitar que haya conflictos. Ya. De hecho, los guardianes de las llaves de esa iglesia siguen siendo musulmanes en Palestina. Ya. Bueno, se produce todo este lío. Y entonces, uno de los grandes problemas que se dan en cuanto a terrorismo y todo esto, ya le impliqué el tema de los coches bombas y todo eso, ¿no? Las poblaciones comienzan a verse desplazadas de sus zonas. Acá en Perú hay una gran comunidad palestina, mayoritariamente cristiana, ortodoxa básicamente, aunque ya hoy día son católicos o lo que sea. Y una minoritaria comunidad dentro de la comunidad palestina que son musulmanes. Ya. ¿Okay? En Chile pasa lo mismo y en diferentes países. Proceden básicamente de la zona de Bailajem o Belén, de Bet Yala, de esos sitios. En cambio los otros, los que son musulmanes, proceden de la zona de Ramallah, que básicamente es musulmán. Cuando Yasser Arafat comienza su lucha y todo esto, y aquí venía lo que a mí me dolió cuando era adolescente, ¿no? Se produce la Navidad ortodoxa. Y en uno de los campamentos de refugiados palestinos, amanece el día con un montón de juguetes regados alrededor de las carpas y todo, ¿no? Muñecas, pelotas, qué sé yo, ¿no? ¿Qué niño no ve juguetes y va corriendo a recogerlos? Estos juguetes eran bombas israelíes que al tercer movimiento explotaban. O sea, imagínense una pelota. La patea el otro niño y el tercer niño, ¡boom! Y lo mismo pasaba con las muñecas. Entonces, ¿cómo reacciona los palestinos? Toman un bus escolar y lo vuelan. O sea, claro, el palestino es el malo, ¿no? Por volar el bus. El otro no, está defendiendo su tierra, entre comillas. Niños. Y empezó esta escalada. Ahí está la narrativa, ya, por eso es la idea asunto, ¿no? de tenerte acá para ir conociendo los dos puntos de vista, porque yo no te voy a negar, o sea, toda la vida hemos consumido CNN y la versión occidental. Hay que ver un poco la otra versión o la otra visión para irla conociendo, porque yo también veía a un Yasser Arafat que llegaba y no tenía la imagen de ser un jefe terrorista, ¿no? Y tenía un mensaje que iba hacia recuperar los territorios que eran de Palestina. Y destrozaban a la OLP como grupo terrorista, no lo reconocían, tanto así que hoy es peor porque tienen a Hezbollah.
Claro, o sea, pero destruí eso. Hezbollah está pues en el Líbano, ¿no? Pero básicamente... Pero o sea, igual hay estos grupos, claro. ya no, o sea, lo que era OLP con quien podías conversar, porque llegó hasta la Casa Blanca, llegó a hablar, llegaron a reunirse. Claro, en todo caso sería Hamas, más que Hezbollah sería Hamas. Hamas, okay, ya que todo. está en la Franja de Gaza. Ahora, el detalle es que hay un dicho aquí que dice, de joven incendiario y de viejo te vuelves bombero. Ya, a Yasser Arafat le pasó un poco eso. Ya. O sea, al principio él abogaba por un territorio palestino único, ya. Y los judíos al mar, decía, ¿no? O sea, los israelíes al mar. Ya. O sea, sí era el punto radical. Sí, o sea, obviamente, si usted quiere toda esta casa, por lo menos empiece por esta habitación, ¿no? Entonces, pero no va a decir quiero esta habitación, va a decir toda la casa, ¿ya? Entonces, había ese discurso, y con el tiempo comienza a ceder. Luego de que él tenía su cuartel ni siquiera en Palestina, lo tenía en el Líbano. Ya, y estando en el Líbano, se produce la masacre de Shabra y Shatila, que entran fuerzas israelíes y masacran a la población civil. Yasser Arafat había salido por un pelo de ahí, se había ido a Túnez, y allá se instalan. Y luego, el gobierno de Túnez, cuando obtiene su independencia de Francia, había mandado a estudiar 3 tunecinos a Francia. 2 de ellos eran musulmanes y uno era judío. Este judío no regresó a Túnez, se formó militarmente y se fue a Israel. Ya. Los otros 2 regresaron a Túnez. Y el que estuvo allá dirige una flota de aviones y bombardean el cuartel de Yasser Arafat en Túnez, y él no estaba. O sea, igual se volvió a salvar por un pelo, ¿no? Túnez reclamó que habían violado su espacio aéreo, nadie le hizo caso, no les importó. Y luego comienzan otros gritos solidarios, entre comillas, en el mundo. Por ejemplo, en Libia, Muammar al-Gaddafi, que propone unirse de una vez y acabemos con esta gente, ¿no? Y demos al palestino su tierra. Pero claro, ante la postura de Gaddafi estaba la postura de los reyes, que no. A eso te hablo, o sea, hay todo tipo de posiciones, pero varía. Por eso le de decía acuerdo hace un rato, es difícil un Kurdistán unido cuando usted tiene diferentes posturas. Entonces, hay un dicho en árabe que dice, los árabes nos unimos contra el que quiere unirnos. Y eso pareciera que fuera cierto, y lamentablemente parece que el pueblo de América hubiera heredado eso. Acuérdense que España tuvo un gobierno musulmán de casi 8 siglos, y mucho de eso llegó aquí, ¿no? Yo tengo un pequeño negocio de comida, entre comida árabe y otros snacks, y la gente cuando va se sorprende a veces de lo que yo les explico, y le digo de que mucho de la comida y la gastronomía que tiene Perú tiene su origen en la gastronomía árabe. Me dice, ¿cómo es posible? Pues sí, es cierto, le digo, o sea, ¿quién llegó acá? Eso trajeron los españoles. No, pero acá había otro pueblo. Bueno, dígame, ¿qué había? Chuño, ¿qué más? Cuy. Pero, y la pachamanca, el nombre es quechua, así, cocinar en tierra, pero, ¿y había cordero? No. ¿Había vacas? No. ¿Había queso para hacer las humitas? No. Incluso, aunque nosotros no comemos chancho, pero llegó el chancho con los españoles. ¿Y había chanchos? Sí, en el Amazonas, los jabalíes, pero no en esta zona. Entonces, ¿cómo surgió todo eso? Y es más, el estilo de cocinar así. Ya, pero eso es por la presencia árabe en la España. Península Ibérica. Claro, obviamente que se trajo eso, ¿no? Entonces, ya esa te la doy, pero nosotros la sazonamos. Ya, ok. Es válido, pero a lo que yo iba era que, digamos, ahí parece una suerte de, en los genes, de vamos a unirnos contra el que quiere unirnos, ¿ok? Ahora, disculpa que te interrumpa ahí, estamos un poquito ya ahora cuando tiempo. Sí. Pero yo veía las imágenes del bombardeo de Irán sobre varias ciudades de Israel. Y uno no evita pensar, ¿no? Si bien ellos se van a búnker, se esconden y todo lo demás. Se van a Polonia, Ucrania, sí, han salido montones. Ya, pero se ve la destrucción. Y uno no evita pensar, ustedes le están haciendo lo mismo a la gente de la Franja de Gaza. O sea, no hay capacidad de Irán en todo caso. No. O sea, decirle a la gente de Israel. Claro. O sea, oye, Netanyahu,
tú le estás haciendo lo mismo y peor porque los están matando. Ellos no tienen búnker, no se esconden, matas niños porque ha caído un misil en un hospital. Sí, y cuando uno viene un misil en un hospital, oye, pero tú ya bombardeaste en Palestina. Netanyahu salió a decir de que esto es inhumano que hayan bombardeado un hospital. Y los 59 hospitales que... Hospitales, escuelas, las delegaciones de la Cruz Roja, el corte del alimento y todo lo demás. O sea, uno mira y dice, ¿eres capaz de decirme eso? Me parece ser cara dura, realmente. Entonces, ahí uno se da cuenta de que definitivamente no es un tema de defensa. Netanyahu salió ayer, no sé si haya visto las noticias, ¿no? Decía, felicito al presidente de los Estados Unidos por lo que dijo, y tenemos la misma postura. Primero vamos con fuerza y luego llegamos a la paz. Es necesaria primero actuar con fuerza para luego hablar de paz. O sea, qué bonito, ¿no? Le destruye un país a otro y luego le digo, siéntate conmigo a conversar de paz. Bueno, ¿en qué terminará este asunto? Esperemos que no escale mucho, porque si cierran el estrecho de Hormuz, definitivamente no es que solamente, como usted mencionaba hace un rato, todo ese petróleo se va a China. El petróleo iraní básicamente está yendo a China, y ese es el por qué China esté tan interesado en intervenir en este conflicto, porque obviamente se van a cerrar todo el combustible, pero el petróleo que sale de los países árabes no va a China. Ese petróleo sale por el estrecho de Hormuz, da la vuelta a la península árabe, entra por el estrecho del Bab el-Mandeb, cruza todo el Mar Rojo, sale por el canal de Suez, entra al Mediterráneo y de ahí se va a Europa y vuelve a salir por Gibraltar y se va a Estados Unidos. ¿Okay? Permíteme un segundo. Buenos días, una pregunta. Te voy a hacer algunas que creo entender. La antigua Canaán o tierra prometida de Dios, en la actualidad, ¿qué territorio corresponde? Lo que es Palestina y lo que llaman Israel. Ya. Perfecto. Dios, después de pelear con Jacob, ¿lo convierte en Israel? A ver, si la persona que está haciendo esta pregunta es creyente en Dios, a mí me parece ridículo que Dios se ponga a pelear con uno de sus criaturas. Ya. O sea, Dios es omnipotente, así que eso, que se peleó con un ángel, que se peleó con un genio, es otro tema, ¿ya? Nosotros los musulmanes consideramos a Jacob como uno de los grandes profetas que Dios envió, ¿ya? Igual a Isaac, igual a Isaac, Jacob, Abraham, José, Salomón, David, son profetas nuestros, lo consideramos como profetas. Es más, consideramos a Sara, la esposa de Abraham, que era aramea igual que él, no solamente una de las grandes mujeres, la consideramos como una de las damas del paraíso. O sea, podríamos decir nosotros, no, pues Agar, ¿no? Porque a través de ahí nació Ismael. No, o sea, es más, Agar no era ninguna esclava, era una princesa. Creo que la semana pasada hablamos un poquito de ese tema, ¿no? En realidad, bíblicamente, y ahora habría que ver en cuál de las Biblias, hay como 70 versiones, y eso habría que cotejarlo con la Torá de los judíos, que sí es exactamente igual, el tema de la pelea entre Jacob y Dios, y lo venció, y a raíz de esa pelea quedó un poco cojo porque se le dislocó la cadera, y por eso se llamó Israel. Ya no serás más Jacob, tu nombre a partir de ahora será Israel. ¿Cuán complicado es leer el Corán? Escuchaba a Miguel Ángel Rodríguez Mackey que decía que era hermoso, no lo he leído. Es hermoso, sí, pero a ver, leer el Corán, complicado para nada. Usted tendría que leer una traducción, porque no puede leer el Corán, ¿ok? Primero tendría que aprender a leer árabe. No, pero debe haber traducciones. Claro que hay traducciones, y ok, quedamos aquí. Yo le voy a regalar una traducción para que lo leer, ¿ok? Gracias. Buenos días, Fernando. También Javier Milei, actual presidente de Argentina, es judío y sionista. No es que sea judío y sionista, él quiere ser judío y sionista. No lo han reconocido todavía.
va y llora en el Muro de los Lamentos, pero todavía no lo reconoce. Y ya está pasando territorios de la Patagonia a Israel, dice. Sí, de hecho que sí. Hay un detalle que quiero aclarar aquí. Israel empresarios debe ser, sí, ¿no? Sí, pero hay un detalle que quiero aclarar aquí. Dentro del judaísmo como grupo étnico, hay situaciones en que hay personas que, por ejemplo, son visitantes y tienen que ponerse el kipá. El kipá es el equivalente a la taquilla que usamos nosotros, ¿ok? O el sodalicio, que sí. no es, me olvidé el nombrecito que utilizan los sacerdotes católicos. Soleo creo que se llama, algo así, ¿ok? Sí, los utilizan uno más pequeño. Yeah. Por ejemplo, el Papa utiliza unos. Si yo, por ejemplo, o usted falleció un amigo suyo que es judío, por decir, ¿ok? Y bueno, va al entierro, le van a pedir que se ponga un kipá como signo de respeto de que está participando de la ceremonia, seas o no de la comunidad, seas judío o no. Y lo mismo pasa para quien visite el Muro de los Lamentos. Sodileo se llama, me dice un oyente por acá. Gracias. Entonces, para aquella persona que quiera visitar el Muro de los Lamentos, tampoco es que tengo la libertad de meterme y ya está. Para ciertos personajes les permiten. Lionel Messi, por ejemplo, el mismo presidente de la Argentina. Entonces, claro, entran, se toman la foto, entre comillas hacen una súplica que me imagino que ni la sabe hacer. Y claro, le ponen su kipá. Entonces todo el mundo dice, ya se convirtió al judío, ya es judío. No necesariamente. Ya él no es. No, todavía. Ha hecho está haciendo sus exámenes para postular y que lo acepte. Es lo mismo que pasó con Guzmán aquí. ¿Guzmán quería ser? Sí, claro. ¿Sí? Guzmán se fue a Estados Unidos. Y aquí afirmó que era católico, aunque su esposa es judía, sobrina de Belmont. Y luego se va a Estados Unidos y tiene una entrevista en un canal norteamericano judío, en el cual dice abiertamente, estoy esperando que pase la campaña presidencial, porque me harían juramentar y de repente no me van a aceptar si fuera judío, pero una vez que gane la presidencia y todo, entonces voy a convertirme al judaísmo y luego voy a romper relaciones diplomáticas con todos los países musulmanes y árabes, y de inmediato voy a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y que te entre toda la inversión. Es lo mismo que hizo Toledo con Elian Carr y también era judía, pues no, y el presidente que hubo en Brasil antes de Bolsonaro, claro, Bolsonaro, por ejemplo, también, o sea, él pertenece a un grupo de los que se llaman los sionistas cristianos, son iglesias pentecostales básicamente, pero él, por ejemplo, quería desplazar a parte de la población indígena de la Amazonía para entregar esos territorios a colonos israelíes. Entonces hay bastante de eso, pero no los convierte en judíos necesariamente. Tengo un dato por acá, a ver, me lo confirma. Buen día. La lucha de Jacob fue espiritual. Mientras meditaba en la noche logró crecer de nivel espiritual, y al amanecer el ángel perdió y le pidió una bendición a Jacob. Talón es una zona baja y significa Jacob. La cabeza es una zona alta y significa Israel. ¿La elevación espiritual provocó el cambio de nombre? Obviamente, estamos hablando de un tema religioso que no necesariamente todo el mundo lo va a aceptar, y para entender la situación actual, esto no cuenta. Es que yo podría ponerme a citar el Corán aquí, y obviamente la gente no lo va a aceptar, algunos tal vez sí, otros no. Yo creo que estamos hablando de un punto de vista en el cual no entre aquí el tema de credos ni de fe de cada uno. Hay católicos, hay protestantes, hay judíos, hay musulmanes, hindúes, budistas, qué sé yo, y cada quien puede tener una postura en relación a esto. El tema de etimológicamente, ¿qué significa la palabra Israel? Significa el que luchó con Dios y lo venció, básicamente. Pero fuera de eso, algunas versiones mencionan que peleó con Dios, otras dicen que peleó con un ángel. Ya acá encontramos, hay una discrepancia. Ahora que si talón significa esto y cabeza significa lo otro, ya eso es, yo creo que tomado de muy convenientemente para decir fulano sí y el otro no. ¿Por qué Egipto rechaza a los gazíes? A ver, no es que los rechace, es que imagínense ustedes si mañana Chile decidiera votar a toda la población de Arica para acá.
Perú, ¿por qué tendría que recibirlos? Son chilenos. Ya, o sea, a menos que estas personas hicieran un trámite de naturalización y todo. Pero ¿por qué Chile votaría a la gente de Arica? Porque necesita ese territorio para hacer un megapuerto, centros comerciales, para lo que fuere, ¿ok? ¿Pero por qué? O sea, es su población, ellos que vean. Entonces, los palestinos tienen su tierra, que es Gaza. No tienen por qué irse a Jordania ni a Egipto. Ellos tienen, es su tierra. Entonces, no se trata de... una vez escuchaba yo a un hombre en la plaza de armas, me decía a mí, pero ustedes tienen que apoyar a Israel, me decía, los palestinos tienen que apoyar a Israel porque, sí, por decir, los ataca otro país, porque tienen que, su país, tienen que... Oye, compadre, le digo, estás... de hecho, infórmate primero y después lanza este tipo de comentarios, ¿no? El pueblo palestino está siendo masacrado por los otros. Entonces no es que está colaborando con el otro que está viniendo, ellos están luchando directamente con los israelíes. No, me dice, bueno, entonces le digo, únete con Chile, pues le digo, ante el conflicto que hay, entonces y olvídate de los reclamos que hay. Todo. No, es diferente la situación, es diferente cuando les conviene, ¿no? Entonces no se trata de un tema. Pero es que hay que conocer el pasado, claro, porque eso tiene influencia sobre lo que está pasando ahora en el presente. No, pero por eso le decía, veámoslo desde otro punto de vista. Mañana deciden votar a la gente de Tacna hacia Chile. ¿Usted cree que lo van a recibir en Chile? No, nada que ver. Pues entonces, ¿y por qué haría eso Perú? Bueno, porque quiere sacar aquí un megapuerto en Tacna y necesita que todo Tacna quede vacío. Entonces vamos a votar a la población de Tacna. Aunque la población de Tacna no quiera irse, hay que votarlo. Que lo reciba Bolivia y que lo reciba Chile. Pues no tiene por qué darse esos casos. Cada uno tiene su tierra. Ahora, si yo migro a otro lugar por X motivos, es mi decisión. Pero no que alguien me votó aquí y que Perú tenga la obligación de recibirme. O sea, en este caso, por ejemplo, que Egipto tenga la obligación. El argumento de decir, pero bueno, el mundo árabe es muy grande, ¿qué les cuesta recibirlos cada uno una cuota? Bueno, ¿y por qué esta gente no se va de nuevo a Polonia, Ucrania, Alemania, Rusia, de donde salieron? Y asunto arreglado, se acabó el problema. No, es que esa es la tierra de sus antepasados. Y vuelvo a insistir con esto, no son sus antepasados, son gente que se convirtió a la religión judía, nada más. Es como 4 aymaras se convierten al Islam, no van a ir a reclamar mañana a Arabia Saudita o Pakistán, argumentando que es la tierra de sus antepasados. Una cosa es el credo que uno profesa. No, entonces medio Perú se ve España. Sí, claro. O sea, por los apellidos nada más. O veámoslo desde el punto de vista católico, ¿ya? Son mis antepasados. Personas que los achánicas, un grupo de los achánicas decide convertirse al catolicismo, ¿ok? Ya. Y bueno, ellos dicen, ¿saben qué? Mónaco en realidad no le sirve a nadie. Vamos a crear el nuevo estado de Roma en Mónaco. Pero ustedes son achánicas, ¿qué tienen que ver? No, pero somos católicos, o sea, y descendemos del antiguo imperio romano. Bueno, así exactamente funciona este tema. Una cosa es un grupo étnico y otra cosa es un credo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es más, el judaísmo como tal, el judaísmo ortodoxo como tal, los mismos rabinos dicen, está prohibido para un judío tener un estado propio. Palestina es de los palestinos. Nosotros vivimos por el mundo porque nuestro trabajo es enseñarle a la humanidad el monoteísmo. Entonces, si el mismo judaísmo lo prohíbe, entonces, pero ¿qué pasa? El sionismo es una cosa y el judaísmo es otra. El sionismo básicamente incluso promueve el ateísmo. Todo este lío de acabar con la sociedad, las familias, por ejemplo, las marchas LGTB, todo el tema de igualdad. El problema no es el judaísmo. No, el problema es el sionismo. El sionismo es el problema. Porque el sionismo es el que ha creado todo este problema. Y el sionismo no está solo en Israel. El sionismo está aquí. Está en Estados Unidos, está en la Argentina, está por todo el mundo. O sea, si uno, por ejemplo, se fija en el gobierno de Toledo, ¿eran sionistas? Claro que eran sionistas. Elian Karp, Adam Pollack, Weizmann. El de seguridad que está fugado también. Raúl Díaz Canseco no, pero su mujer sí, de la que se separó después, su mujer también era sionista. ¿Cómo se llama este otro señor que primero fue fujimorista y luego se pasó al partido de Toledo?
Weizmann. No, el traductor le decían, porque siempre decía, no, lo que quiso decir Toledo era esto. No. Se me fue el nombrecito, ¿ok? Este congresista, por ejemplo, también su mujer era judía. Ya. O sea, sionista, por ende, ¿no? Entonces, ¿y qué era lo que promulgaban ellos? Pues no, tener un gobierno aquí. O sea, es más, Joseph Maiman igual, y George Soros. Soros era el amante de Elian Karp. Elian Karp estaba separada de Toledo. Los hacen amistad. ¿Y había uno que fue testaferro también que falleció? Al que le depositó Odebrecht, si mal no me acuerdo. ¿Alguien solo me ayudas? ¿Cómo se llamaba? El que en realidad echó a Toledo. Maiman, Joseph Maiman. Maiman, ¿no es cierto? Maiman. Y claro, toda esta gente, Joseph Maiman fue a cambio. Era millonario, ¿no es cierto? Sí, millonario, pero que tenía un montón de deudas también. Y se fue a Israel porque no lo pueden extraditar. Pero luego dijo, ok. Igual que Elian, pues. Sí, igual. Elian fue más fresca, ¿no? Agarró y dijo, chao Alejandro, chao, listo. O sea, me beneficié del tiempo que estuve contigo y ahora pues púdrete en la cárcel, ¿no? Y ya yo veré cómo yo hago mi vida, ¿no? Joseph Maiman pues yo declaro todo a cambio de inmunidad, pues, ¿no? Y básicamente fue lo que pasó. Perfecto. Gracias por acompañarnos hoy. No, queda pendiente, seguimos conversando, ¿eh? Okay, listo, hay varias personas que están pidiendo, por ejemplo, otras radios, tu número telefónico en hilo para conversar contigo. Me preguntan incluso con quién estamos conversando, ¿no? Porque están en radio escuchando y no ven la tele donde está tu nombre, Mahmoud Ali Teherán. Ahí estamos bien. Ya, hay un detalle ahí con el farsi y el árabe, ¿no? Por ejemplo, en árabe sería Tahran. ¿Por qué? Porque en el árabe no existen ni E ni O. Ya solo hay 3 vocales. Ni E ni O. No, solo hay 3 vocales. A, I, U. En el farsi no, el farsi es diferente. Por eso le decía, pueden tener la misma caligrafía, pero son reglas diferentes, ¿no? Entonces, en el farsi... Pero a mí déjame ahí nomás, ahí estoy bien, ahí nomás. Perfecto. Y ya aprendí que no es Hormuz, es Hurmuz, la pronunciación. Ya, ahí nomás. Ahí. Y esa H tiene que aspirarla. Hurmuz. Ajá, exacto. Perfecto. Gracias por estar acá. Bienvenido. El tema del regalo. Perfecto, sí, lo voy a leer. Aquí en la... Sí, si soy yo, si no, me lo dejas. Gracias a toda la gente que nos está pidiendo datos, información. Con toda libertad le dan mi número. Pero tú tu comunidad, ¿cómo pueden seguir? Centro Al Hidaya, así. ¿Cómo se escribe? A ver, centro. Ya, centro, sí. A-L. Ya. Sepárelo. Ya. H. I. Ya. D-A-Y-A-H. Ya. Al Hidaya. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa comercial. Gracias por haber estado acá, de verdad estoy muy agradecido porque esa es la idea de escuchar a las personas que saben, que tienen conocimiento. Acá en Tacna creo que es la persona más entendida acerca de ese tema, pero para que nos hagamos una idea, este tema no es pelear, no es enfrentarnos. Lo que tú opines en Facebook, en YouTube o en el chat o en el WhatsApp no va a influenciar en lo que decía Trump, Netanyahu o el Ayatollah. No va a influenciar nada en realidad.